Una investigación de la Unidad de Investigación de Latina Noticias destapó un grave escándalo de fraude en el proceso de inscripción de partidos políticos en nuestro país de juguete. El reportaje reveló que más de 4.000 ciudadanos fueron afiliados de manera fraudulenta al partido Primero la Gente, fundado por el hijito de Jorge del Castillo, utilizando sus datos personales y falsificando sus firmas sin su consentimiento. El esquema clandestino operaba en Lima y otras ciudades y cada ficha falsificada tenía un costo de 6 soles, baratito nomás, lo que incluía la obtención ilegal de datos del RENIEC, la falsificación de firmas y el llenado de formularios de afiliación. De acuerdo con la información obtenida, la operación fue dirigida por altos dirigentes del propio partido. Entre ellos se señala a Miguel Ángel del Castillo, apoderado legal de Primero la Gente e hijo de uno de los de uno de los altos dirigentes del APRA, Jorge del Castillo, y a Marco Antonio Ceballos, personero legal de la organización, quien, según la declaración del testigo, habría coordinado la recepción y tramitación de las fichas fraudulentas. Ceballos defendió la validez de las fichas, asegurando que todas habían sido validadas por el RENIEC, mientras que del Castillo negó la existencia de una fábrica de firmas y solicitó que se realice una investigación. La magnitud del fraude quedó expuesta luego que la Unidad de Investigación de Latina revisara más de 6.000 fichas provenientes del RENIEC, de las cuales 4.039 fueron registradas oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones como afiliaciones válidas. Sin embargo, entrevistas directas a 120 supuestos afiliados confirmaron que nunca dieron su consentimiento para pertenecer al partido y que su firma había sido falsificada. El mecanismo de falsificación incluía el uso ilegal de cuentas institucionales. La cuenta del funcionario Sergio Segura Vázquez de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, fue utilizada para extraer datos del RENIEC sin autorización. Segura negó tener conocimiento del uso indebido de su cuenta, afirmando que no la utilizaba desde el año 2019. Ante las revelaciones, Marisol Pérez Tello, posible candidata presidencial de Primero la Gente, negó conocer los hechos e indicó que, de confirmarse, ella misma denunciaría a los responsables. Recalcó que no toleraría actos ilícitos dentro del partido y se comprometió a actuar si se prueba la falsificación de firmas. El RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones, por su parte, reconocieron limitaciones en sus procedimientos de verificación de firmas. Indicaron que la autenticidad de las firmas es una competencia exclusiva del Poder Judicial y del Ministerio Público. Mientras tanto, un reportaje de Panorama amplió la dimensión del escándalo, revelando que otros partidos también habrían incurrido en prácticas similares. Ciudadanos por el Perú, CPP, vaya nombrecito, partido vinculado a Nicanor Boluarte, presentó 2.298 firmas falsas para su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. En un antecedente de abril de 2024, de las 32.000 firmas presentadas por esta agrupación, cerca de 10.000 fueron declaradas no válidas debido a sospechas de falsificación de identidad. Un análisis más detallado sobre una muestra de ese total reveló que al menos 500 firmas fueron efectivamente falsificadas. En el caso de Perú Primero, el partido que postula al expresidente Martín Vizcarra, el RENIEC detectó más de 5.000 firmas falsificadas para su inscripción en las elecciones de 2026. Como también te contamos en ediciones anteriores, esta información fue proporcionada por Christopher Acosta, jefe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias. Asimismo, Voces del Pueblo, la agrupación que busca llevar a Guillermo Bermejo a la presidencia, también incurrió en irregularidades. Se identificaron 4.428 firmas falsas, según 5 informes técnicos enviados al Jurado Nacional de Elecciones. Un informe adicional de julio de 2023 evidenció que de 25.249 registros analizados, el 83%, vale decir 21.044 firmas, fueron rechazadas. El estudio detectó patrones gráficos repetitivos en las firmas y el uso reiterado de las mismas huellas dactilares, evidenciando un fraude sistemático. Todos estos hallazgos exponen una preocupante crisis en el sistema de inscripción de partidos políticos en el Perú, revelando una red extendida de corrupción y suplantación de identidad que compromete gravemente la transparencia democrática. Ella es Jacqueline Yesenia Lozano Millones, la afortunada hija política de César Acuña. Jacqueline, Jackie para los amigos, ha logrado lo que muchos burócratas solo sueñan:
Un puesto jugoso sin necesidad de un currículum impresionante. Con solo bachillerato en mano y una lealtad inquebrantable a Alianza para el Choreo. Progreso. Esta abogada egresada de la Universidad Señor de Zipán, propiedad de los Acuña, ha hecho carrera saltando de institución en institución, siempre bajo el ala protectora de su padrinazo, el clon de Justo Espinosa Petipán. Su ascenso al poder legislativo empezó como asesora de Freddy Díaz, el ex congresista de APP, que fue sentenciado por violación sexual. Pero bueno, eso no detuvo su carrera. Luego de unos cuantos cambios de silla musical burocrática, Jacqueline Yesenia Lozano terminó como jefa del flamante Centro de Modalidades Formativas, una oficina tan misteriosa que hasta los propios congresistas no tienen idea de qué diablos hace, ni siquiera conocían su existencia. Pero no se preocupen, el centro no es un gasto inútil. Bueno, en realidad sí lo es. Según los expertos, es solo otro chanchullo para pagar favores políticos. Le consigue prácticas preprofesionales a jóvenes que buscan conocer cómo funciona el mundo laboral. Y Jacqueline, la jefa de ese despacho, no se conforma con cualquier sueldo. Gana más de 19,000 soles al mes. Incluso tiene a alguien que le carga la cartera, porque levantar bolsos es demasiado esfuerzo para una figura tan importante, y hasta un guardaespaldas personal. Porque claro, el peligro de que un estudiante de prácticas se revele debe ser alto. Pero a todo esto hay que sumar el ridículo y hasta irregular hecho de que la señorita funcionaria tiene en esa oficina pública del Congreso un cuadro colgado en la pared de su padrino César Acuña. En datos que nadie pidió, diremos que el cuadro es casi del tamaño de Acuña. Consultado por Cuarto Poder, Alejandro Rospigliosi, el experto que se atreve a decir lo obvio, resumió todo perfectamente. No es idoneidad lo que importa, sino militancia. Y el oficial mayor Giovanni Forno ni siquiera estaba disponible para comentar porque estaba de vacaciones. Prioridades, señores. Carlos Delgado, ex oficial mayor, soltó la bomba. El oficial mayor contrata a quien le digan, sin filtros ni autonomía. Otro día normal en el Congreso peruano, donde las oficinas se inventan como caprichos. Los sueldos inflados son la norma y los méritos académicos son opcionales, siempre y cuando tengas un padrino político con influencia. ¡Bravo! El glorioso comandante general de la Policía Nacional, general Víctor Sanabria, decidió innovar en gestión policial. Convirtió a suboficiales en albañiles, gasfiteros y electricistas, todo mientras en el papel figuraban como si estuvieran luchando contra el crimen, o sea, un servicio de patrullaje en modalidad construcción civil. De acuerdo a una investigación de la periodista Carla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panorama, 6 valientes suboficiales, ahora bajo protección porque decir la verdad en este país es más peligroso que meterse con la esposa de un narco, han destapado la olla. Sanabria, en su épica etapa como jefe policial en Arequipa, los tenía más ocupados mezclando cemento que combatiendo el crimen. Pero no se preocupen, según Sanabria, todo fue voluntario, esa palabra mágica que en el vocabulario de los jefes significa hazlo o te despido. Los pobres efectivos aparecían en los registros como si estuvieran patrullando las calles, cuando en realidad estaban sudando la gota gorda remodelando capillas y casinos policiales. ¡Qué eficiencia! Así mataban 2 pájaros de un tiro, inflaban las estadísticas de seguridad y ahorraban en mano de obra calificada. Pero la joya de la corona es el maestro de obra Clever Colquehuanca, a quien le transfirieron 17,000 soles por un trabajo por el que dijo que cobraría 4,700 soles. Según su propia declaración, cuando vio que le habían depositado un poquito más de la cuenta, más de 12,000 soles, se lo comunicó a Sanabria, quien muy suelto de huesos le dijo que no se preocupe, que se cobre sus 4,700 soles y que devuelva el saldo en efectivo. Vaya movida, mi general. Cualquier mal pensado, no es nuestro caso, por supuesto, pensaría que alguien se ha tirado la plata. Posible peculado, negociación incompatible, falsificación de documentos. Pero tranquilidad, pueblo. El comandante general de la policía insiste en que todo fue por el bienestar del personal. Todos sabemos que nada une más a la familia policial que un turno de 12 horas cargando cemento y ladrillos. Ahora la fiscalía investiga y Sanabria podría enfrentar hasta 20 años de cárcel, pero todos sabemos que en este país de juguete los poderosos tienen más vidas que un gato.
Parece que la verdadera especialidad de la Policía Nacional no es la seguridad ciudadana, sino el arte de inflar las cifras y convertir policías en albañiles fantasmas. Ahora, este podría ser un nuevo curso en la escuela de suboficiales o hasta de oficiales de la policía. Albañilería avanzada y lavado de activos para principiantes. Así que la próxima vez que lancen su clásica arenga policial, policía ra ra, díganla completa. Policía ra ra rateros. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y pineando, que es lo único que nos mantiene con vida. No seas amarrete, pingüino, pingüina, colabora. Miserable.